Buenas, mis queridos estudiantes de los grados 10, 11, que ya estamos en la etapa de 11 grados, así que ya no nos volvamos a tocar más con ese nivel que ya superamos. Estamos en grado 10 y los ciclos nocturnos. En buena hora, hoy estaré iniciando la tercera clase de filosofía. Retomemos la filosofía que al comenzar el año pues iniciamos y que quizás quedó allí por la pandemia y se le dio prioridad a empezar a trabajar con la parte del español y el lenguaje. Hoy voy a trabajar intercaladamente, no voy a generar en ustedes un conflicto de qué voy a hacer ahora, para dónde voy a tirar. La libreta se me extravió, no la tengo, la dejé en el colegio, el profesor me estaba revisando. Vamos a seguir trabajando en el mismo cuaderno de lenguaje. La novedad es que usted en la parte superior me estará colocando el título Filosofía, clase 2, clase 3, en este tipo clase 3. Y estaremos entonces trabajando intercaladamente cada una de estas clases con el material de lenguaje. Recuerden que para las pruebas de estados no vamos a encontrar filosofía por un lado, español por un lado, lectura crítica, sino todo lo vamos a encontrar dentro del componente de la parte de lectura crítica, que es básicamente el saber analizar, interpretar, deducir y elegir después de leer textos. Textos que van a manejar un enfoque narrativo, un enfoque descriptivo, un enfoque de argumento, hasta un enfoque expositivo. Y si nosotros sabemos escoger cada uno de ellos y saber analizarlo de la manera correcta, estaremos eligiendo las respuestas que de verdad nos den un excelente puntaje. Y esto va rumbo a la preparación de nuestras pruebas de estado, que en este año, desafortunadamente, por problemas, ya lo dije, de pandemia, todo está siendo reestructurado por el Ministerio de Educación. No nos debemos preocupar porque si en este momento no tenemos mayor información, no nos están informando, no debes preocuparte. Este año estará el IFEX reestructurando, tecnificando todo respecto a la prueba, y si culmina este año y no tenemos información todavía es porque se está aún preparando el material y nos estarán avisando y usted tendrá la oportunidad de presentar su prueba en el periodo en que ya todo vuelva a la normalidad, porque básicamente se ha hecho ensayos de forma virtual, pero aún falta mucho por recorrer y tecnificar. Así que no se preocupen, porque si llegamos y obtenemos nuestro título de bachiller y aún las pruebas se están reestructurando, usted va a ser el primer convocado y el primero en saber cuándo será ese compromiso, porque de parte de nosotros en el Liceo Mixto del Valle estaremos dándole prioridad a esa información. Así que no se sientan intranquilos o inseguros, porque todo está siendo rediseñado para entrar a la normalidad paso a paso. Así que estamos siempre en contacto con eso. Y la idea de iniciar hoy con el material de filosofía es eso: no dejar ningún flanco descubierto y que usted vaya llenando los requisitos necesarios para posteriormente tener una muy buena preparación. Entonces, esto lo estaremos trabajando en el mismo cuaderno de español, únicamente que usted le marcará, como le indiqué, filosofía clase 3, y estaremos desarrollando ahí internamente en ese cuaderno las dos asignaturas. Vamos a hacer un pequeño recorderis de las primeras dos clases que iniciamos. Enlazamos con lo que hoy vamos a trabajar. En un segundo video les estaré explicando el paso a seguir con la clase que estoy desarrollando y sus respectivos videos de apoyo, para que usted, una vez vista cada información, usted pueda ir a su cuaderno, investigar, buscar y desarrollar, para posteriormente montar sus fotocapturas sobre el desarrollo de lo que usted logró
hacer en casa y obtener nuevamente resultados favorables como hasta el momento lo venimos haciendo. Y así ir construyendo la base sólida de nuestra preparación. Entonces, nos vamos al tablero para tener un recorderis de lo que anteriormente desarrollamos en clase y con esta vista panorámica entonces entrar a la explicación. En la primera clase estuvimos hablando de lo que es la filosofía, en sí qué es la filosofía, qué nos enseña la filosofía, para qué nos sirve la filosofía. Y básicamente tendríamos entonces que entrar a conocer el concepto de la filosofía, valga esa redundancia, de ciencia, pero una ciencia aplicada a nuestra vida cotidiana, que nos va a enseñar al final del camino a pensar, pero a pensar de manera reflexiva. Es decir, encontrándole lógica racional a todo lo que nos rodea. Esto es básicamente la filosofía. La filosofía no te va a servir para ganar dinero, no te va a servir para tu satisfacción personal, sino para encontrarle sentido a tu existencia, a la existencia de las cosas, el por qué funcionan así y el por qué todo tiene una razón de ser. La filosofía es eso. La filosofía no va a tener un concepto propiamente definido. El concepto de filosofía lo construimos nosotros cuando de verdad nos levantamos y nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi misión en la tierra. Tiene un sentido. No tiene nada que ver con que creo en Dios, no creo en Dios. Dios es todo. Y encontrarle sentido a la razón de ser es lo que nos ayuda a ubicarnos en el espacio, en el universo, saber que tú eres un ser único. Y por lo tanto, debes tener sentido de pertenencia y entender cómo funciona todo. La filosofía nos ayuda a esta conceptualización. Nos remontamos a la parte histórica y ya habíamos hablado anteriormente sobre el concepto de filosofía, cómo se origina la filosofía. Básicamente te indiqué que la filosofía tuvo sus inicios en Grecia. Básicamente se toma como referente Grecia, pero debió haberse dado en todos los lugares del mundo, de diferentes formas. Pero la cultura griega fue la primera que empezó a buscarle explicación a sus orígenes. Y esas explicaciones las encontró a través de los mitos y de las leyendas. ¿Qué son los mitos y las leyendas? Pues obviamente lo consultamos. Y acá te lo recuerdo, son tipos de relatos orales pertenecientes a la tradición oral. Si hicimos el trabajo de lo que son las civilizaciones precolombinas de América, como la civilización azteca, los mayas, los incas, nos daremos cuenta por qué es importante conocer nuestros orígenes para tener ese sentido de pertenencia y darle estructura a por qué existimos y vamos hacia un rumbo que no debe ser incierto, sino cierto. Entonces, estas culturas, al igual que los griegos, buscaron sus primeras explicaciones, no con escritura, no podían dejar nada escrito, no existía la escritura. El hombre en sí estaba en un proceso de desarrollo en su inteligencia que no le permitía tener una explicación como tal. Y estos mitos y leyendas fueron los primeros relatos que pudieron explicarle al hombre mismo qué eran los fenómenos naturales. Cómo, donde no hay conocimiento científico, o sea, es nulo, la única explicación válida es la que el hombre puede crear en sí mismo, es decir, darle una explicación por medio de la ficción o de la imaginación a los fenómenos naturales como la lluvia, el viento, el terremoto, las erupciones volcánicas, el sol, la luna, los astros que el hombre veía moverse en la noche. Todas esas cosas a él le parecían cosas superiores, extraordinarias,
y les dio el nombre de dioses, con D minúscula. Todos esos fenómenos él se le arrodillaba y se les postraba porque consideraban que esos dioses los castigaban o los premiaban con aspectos sobre su comportamiento. Esas primeras explicaciones de los sucesos, fenómenos o fenómenos naturales que el hombre no entendía, se consolidaron como los primeros relatos mitológicos que le permitieron al hombre tener una explicación en sí de sus orígenes. De la imaginación yo explico de dónde provengo, pero sin ninguna certeza científica. Y eso duró muchos siglos, en que el hombre fue poco a poco preguntándose sobre su existencia, pero sus respuestas siempre fueron satisfactorias mediante estos mitos y leyendas. Básicamente, pues la diferencia entre mitos y leyendas está marcada. Los mitos te explican a ti el origen general de todas las cosas, ¿sí? Mientras que las leyendas te dan a ti una explicación que parte de algo real, pero que se convierte en ficción porque se le atribuyen poderes sobrenaturales a algo o a alguien. Y así, con el correr del tiempo, se irá transformando. Hoy en día, nosotros sabemos exactamente que muchos mitos y muchas leyendas han sido reveladas y no son parte de la ficción del hombre de la antigüedad. Pero ¿cómo se logró esto? Desde el primer momento en que el hombre dijo, no voy a aceptar más explicaciones sobre mitos y leyendas, y miraron hacia el cielo y buscaron una explicación más concreta, más racional, más reflexible. Buscaron entonces una explicación a través de sus procedimientos rudimentarios, logrando establecer las primeras formas de un conocimiento científico. Entonces, esto nos va a permitir, desde que el hombre pisó la faz de la tierra y vivió con explicaciones mitológicas, llegó un punto en donde paró y logró pasar de una etapa a otra. Eso lo vamos a conocer como el paso del mito al logos. Y el logos será lo que hoy llamamos ciencia. Esto lo estaremos viendo en el segundo video, que nos trae también la explicación del taller que estaremos desarrollando en nuestra clase de hoy. Espero sigamos en sintonía y nos vemos en la segunda parte del video.